El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, iniciamos este programa radial agradeciendo a Polar Comunicaciones por permitirnos semana a semana poder llegar a través de ustedes a todos los hogares de Magallanes que así lo decidan. También queremos agradecer en este espacio, ya lo hicimos la semana pasada, pero no basta un solo domingo para hacerlo, a todos los que permiten que la fiesta de Jesús Nazareno se pueda vivir. Ahora que estamos en este mes de la patria y además mes de la Biblia, hay otras actividades que hay que reforzar en este año jubilar. Y es por eso que la invitación para el próximo domingo 21 de septiembre en nuestra comunidad del santuario a las 4 de la tarde para celebrar juntos la misa, agradeciendo la presencia del Evangelio por el pueblo chilote y de que esta tierra sea chilena, es una festividad importante que vivir juntos. Y un poco antes, el día 18 de septiembre, el jueves, a las 10 de la mañana, nos encontramos en la catedral para vivir juntos esta celebración del Te Deum. A ti, oh Dios, te damos gracias por nuestra patria. A ti, oh Dios, te pedimos por el bien y el porvenir de Chile en este año de elecciones y año del jubileo. Señor, a esta tierra que fue copia feliz del Edén. Hoy te abrimos la puerta por dentro, ven y alumbra en nosotros el bien. Bienvenido, Señor, a esta casa, quédate cuanto quieras estar. Y los padres, los hijos, los nietos sentirán el calor del hogar. Ven, Señor, de las altas montañas, ven, Señor, de los mares profundos, ven. Devuelve el alma a tu pueblo, ven. Devuelve la vida a este salva la desesperanza, nos hacía la falta de fe. No hay hermano que atienda al hermano, no hay la copa que apague la sed. Pero tú que bajaste a elevarnos, abrazando la muerte y la cruz, volverás a sanar a tu gente, barrerás la maldad con tu luz. Ven, Señor, de las altas montañas, ven, Señor, de los mares profundos, ven. Devuelve el alma a tu pueblo, ven. Devuelve la vida a este falsos reflejos, los alardes de un mundo mejor, nos consumen el cuerpo y el alma, nos congela la ausencia de amor. Pero tú bajarás de lo alto, andarás sobre el mar otra vez. Resucita este mundo
mundo que muere, como a Lázaro ponlo de pie. Ven, Señor de las altas montañas, ven, Señor de los mares profundos, ven. Devuelve el alma a tu pueblo, ven. Devuelve la vida a este Catequesis del Papa León XIV. Jesús, dando un fuerte grito, expiró. En la audiencia general de este pasado miércoles 10 de septiembre, el Papa León XIV reflexionó sobre el grito de Jesús en la cruz antes de regresar junto al Padre e invitó a los fieles a no tener miedo de gritar a Dios en el dolor, siempre que nazca del amor. A continuación, la catequesis completa del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos la cumbre de la vida de Jesús en este mundo, su muerte en la cruz. Los evangelios recogen un detalle muy valioso que merece ser contemplado con la inteligencia de la fe. En la cruz, Jesús no muere en silencio, no se apaga lentamente, como una luz que se consume, sino que se deja la vida con un grito. Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ese grito encierra todo: dolor, abandono, fe, ofrenda. No es solo la voz de un cuerpo que cede, sino la última señal de una vida que se entrega. El grito de Jesús va precedido por una pregunta, una de las más lacerantes que se pueden pronunciar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el primer versículo del Salmo 22, pero en los labios de Jesús adquiere un peso único. El Hijo, que siempre ha vivido en íntima comunión con el Padre, experimenta ahora el silencio, la ausencia, el abismo. No se trata de una crisis de fe, sino de la última etapa de un amor que se entrega hasta el fondo. El grito de Jesús no es desesperación, sino sinceridad, verdad llevada al límite, confianza que resiste incluso cuando todo calla. En ese momento el cielo se oscurece y el velo del templo se rasga. Es como si la creación participara de ese dolor y al mismo tiempo revelara algo nuevo. Dios ya no habita detrás de un velo. Su rostro es ahora plenamente visible en el crucifijo. Es allí, en aquel hombre desgarrado, donde se manifiesta el amor más grande. Es allí donde podemos reconocer a un Dios que no permanece distante, sino que atraviesa hasta el fondo de nuestro dolor. El centurión, un pagano, lo entiende, no porque haya escuchado un discurso, sino porque vio morir a Jesús en ese modo. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es la primera profesión de fe después de la muerte de Jesús. Es el fruto de un grito que no se dispersó en el viento, sino que tocó un corazón. A veces lo que no somos capaces de decir con palabras lo expresamos con la voz. Cuando el corazón está lleno, grita. Y esto no siempre es una señal de debilidad, puede ser un profundo acto de humanidad. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el grito como algo descompuesto, que hay que reprimir. El Evangelio confiere a nuestro grito un valor inmenso, recordándonos que puede ser una invocación, una protesta, un deseo, una entrega. Es más, puede ser la forma extrema de la oración, cuando ya no nos quedan palabras en ese grito. Jesús puso todo lo que le quedaba, todo su amor, toda su esperanza. Sí, porque también hay esto en el grito, una esperanza que no se resigna. Se grita cuando se cree que alguien todavía puede escuchar. Se grita no por desesperación, sino por deseo. Jesús no gritó contra el Padre, sino hacia Él. Incluso en el silencio estaba convencido de que el Padre estaba allí. Y así nos mostró que nuestra esperanza puede gritar, incluso cuando todo parece perdido.
Gritar se convierte entonces en un gesto espiritual. No es solo ese primer acto de nuestro nacimiento, cuando llegamos al mundo llorando. Es también un modo para permanecer vivos. Se grita cuando se sufre, pero también cuando se ama, se llama, se invoca. Gritar es decir algo que estamos, que no queremos apagarnos en silencio, que tenemos todavía algo que ofrecer. En el viaje de la vida hay momentos en los que guardar todo dentro puede consumirnos lentamente. Jesús nos enseña a no tener miedo del grito, mientras sea sincero, humilde, orientado al Padre. Un grito no es nunca inútil si nace del amor, y nunca es ignorado si se entrega a Dios. Es una vía para no ceder al cinismo, para continuar creyendo que otro mundo es posible. Queridos hermanos y hermanas, aprendamos también esto del Señor Jesús. Aprendamos el grito de la esperanza cuando llega la hora de la prueba extrema, no para herir, sino para encomendarnos, no para gritar contra alguien, sino para abrir el corazón. Si nuestro grito es verdadero, podrá ser el umbral de una nueva luz, de un nuevo nacimiento, como para Jesús. Cuando todo parece acabado, en realidad la salvación estaba a punto de iniciar. Si se manifiesta con la confianza y la libertad de los hijos de Dios, la voz sufriente de nuestra humanidad, unida a la voz de Cristo, se puede convertir en fuente de esperanza para nosotros y para quien está a nuestro lado. Sacerdotes chilenos aprenden sobre la IA. ¿Qué aplicaciones tiene en la tarea pastoral? La conferencia Inteligencia Artificial Generativa y Agéntica, Desafíos y Posibilidades, reunió a cerca de 60 sacerdotes chilenos para aprender sobre las herramientas de la inteligencia artificial o IA, aplicadas a la tarea pastoral. La actividad fue convocada por el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, y estuvo a cargo del ingeniero civil Andrés Vergara, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El propósito del encuentro, que tuvo lugar el 5 de septiembre en el Salón Papa Francisco del Arzobispado de Santiago, fue abrir un espacio de reflexión sobre los alcances de la IA en la misión de la Iglesia. Allí el ingeniero Vergara explicó la diferencia entre la inteligencia artificial generativa y la agéntica, destacando que la primera permite producir textos, imágenes o audios, mientras que la segunda da un paso más al ejecutar funciones específicas. También dedicó un momento para mostrar cómo ChatGPT puede colaborar en la redacción de homilías y presentó herramientas como Perplexity.com para búsquedas académicas, el Research Agent de ChatGPT para investigaciones profundas y Notebook LM de Google, que facilita interactuar con documentos extensos, crear resúmenes y mapas conceptuales. Entre las preguntas de los asistentes surgió el tema de los derechos de autor, la formación académica y los riesgos psicológicos vinculados al uso excesivo de este tipo de tecnologías. Al respecto, el ingeniero aconsejó utilizarlas en casos concretos de manera experimental y aprendiendo de manera práctica. En ese marco mencionó que puede ser útil YouTube y la propia inteligencia artificial. Al finalizar la conferencia, el cardenal Chomalí agradeció a los presentes y anticipó: mientras más avance esto, más importante va a ser nuestra misión de evangelizar, de humanizar el mundo y de generar fraternidad. Obispos esperan que el Senado no apruebe una ley de eutanasia por el bien común y la dignidad humana. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile expresó su profunda preocupación ante la aprobación de la Comisión de Salud del Senado de la idea de legislar sobre un proyecto de ley de eutanasia, propuesta por el presidente de la República. A través de la declaración, los obispos recordaron que esta decisión contraviene de manera clara la enseñanza de la razón natural y reafirmada por la fe cristiana. Citando a San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, reiteraron que la eutanasia sigue siendo un acto inadmisible, incluso en casos extremos, ya que constituye una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana.
falsa compasión. La declaración también subraya que la doctrina social de la Iglesia enseña que la compasión no justifica disponer de la vida humana. La eutanasia es un acto intrínsecamente malo, en toda ocasión y circunstancia. Citan de la carta Samaritanus Bonus del 2020. Además, recuerdan que el Catecismo de la Iglesia Católica afirma: cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Recuerdan que el Papa Francisco también advirtió que la eutanasia se presenta a menudo falsamente como una forma de compasión. En cambio, la compasión, que significa sufrir con, no implica una acción intencionada para acabar con una vida, sino más bien la voluntad de compartir la carga de las personas que se enfrentan a la última parte de nuestro peregrinaje terrenal. Este es un mensaje para el Simposio sobre los Cuidados Paliativos del 2024. Un quiebre con la praxis médica. Los obispos advierten que esta iniciativa representa un quiebre radical con la praxis médica que, durante siglos, ha sido guiada por el respeto a la dignidad de la vida humana. La medicina, dicen, tiene por su propia naturaleza una vocación de restauración y cuidado, cuyo fin último es preservar y valorar la vida humana. Asimismo, señalaron que la experiencia internacional muestra que la apertura legal a la eutanasia camina siempre hacia una expansión progresiva de las causas admitidas, conduciendo eventualmente a la llamada medicina del deseo, donde el valor de la vida se mide por la utilidad o una personal decisión. Cuidados paliativos como respuesta. En contraposición, los pastores reafirmaron la necesidad de fortalecer los cuidados paliativos. Son una forma integral de atención médica y espiritual que se dirige a aliviar el sufrimiento y a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades graves o terminales. Agregaron que estimamos del todo necesario que las leyes destinen a esta finalidad los recursos que sean del caso, dándoles prioridad por sobre otros fines legítimos. Una ley injusta carece de validez. En la declaración, el Comité Permanente sostuvo que una legislación que legitime la eutanasia no tendría sustento moral ni jurídico. Reafirmamos que una ley humana solo es válida y legítima cuando está en conformidad con la razón natural. Cuando se opone a ella deja de ser ley y se convierte en un acto de violencia, señalaron. Y confianza en la sabiduría del Senado. El documento manifiesta confianza en la labor de la Cámara Alta. Confiamos en la sabiduría del Senado y en su responsabilidad de proteger la vida, por lo que esperamos que nos apruebe una legislación que permita la eutanasia. Los obispos subrayaron el papel del Senado como mediador y garante del bien común. Es conocida su misión mediadora, que combina la representación de la pluralidad nacional, el control del poder ejecutivo y logra una síntesis de intereses en la defensa del bien común y la dignidad humana. Finalmente, los obispos recordaron las palabras de Jesús que reafirman el mandamiento «No matarás». Que Dios no permita que leyes injustas intenten regir a nuestra amada patria. Concluye el texto. La declaración es firmada por Monseñor René Rebolledo, arzobispo de La Serena y presidente de la Conferencia Episcopal, junto a los arzobispos Ignacio Ducás, vicepresidente, Fernando Chamalí, y los obispos Juan Ignacio González y Cristian Castro, secretario general. La fuente de esta información, Comunicaciones SECH. Facultades de Medicina de 7 universidades rechazan el proyecto de ley de eutanasia en Chile. Decanos de las facultades de medicina de 7 universidades chilenas se pronunciaron sobre el proyecto de ley que busca autorizar la eutanasia en el país. El proyecto busca establecer el derecho a optar voluntariamente a recibir asistencia médica para acelerar la muerte de casos de enfermedad terminal e incurable, y aclara que esta práctica debe estar orientada a causar una muerte rápida, sin dolor y con el menor sufrimiento posible. Entre los requisitos para acceder está el diagnóstico de un problema de salud grave e irremediable por 2 médicos especialistas, tener nacionalidad chilena, residencia legal en Chile o residencia acreditada superior a 12 meses, ser mayor de edad
Encontrarse consciente al momento de la solicitud, la certificación de un médico psiquiatra del pleno uso de facultades mentales del solicitante y que la solicitud sea en forma expresa, razonada, reiterada, inequívoca y libre de cualquier presión externa. La solicitud es personalísima e indelegable. Con profunda preocupación, mientras el proyecto se debate en la Comisión de Salud del Senado, los decanos de las Facultades de Medicina de la Universidad Católica de la Maule, el Dr. Iván Castillo, Universidad Autónoma, Dr. Luis Castillo, Pontificia Universidad Católica de Chile, Dr. Felipe Hauser, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Dr. Patricio Manzarraga, Universidad de los Andes, Dr. Enrique Oyarzún, Universidad San Sebastián, Dr. Carlos Pérez, y de la Universidad Finisterra, Dr. Ernesto Vega, expusieron sus argumentos en contra de la iniciativa parlamentaria. La medicina tiene como fines promover la salud, prevenir la enfermedad, curar, cuidar, aliviar el dolor y el sufrimiento y evitar la muerte prematura, acompañando al paciente hasta su fin natural. Nunca debe abandonarlo ni menos provocar la muerte para aliviar su sufrimiento, expresan en una carta adjunta. Así lo reconoce la comunidad médica internacional, incluida la Asociación Médica Mundial, que en su 70ª Asamblea General en Tbilisi 2019, reafirmó el deber de respetar toda vida humana de acuerdo con los principios inmemoriales de la ética médica. Subrayan. Por eso, como facultades de medicina, hacemos nuestro este compromiso y nos oponemos a la eutanasia y al suicidio medicadamente asistido. Entre sus argumentos recuerdan que la vida es un bien indisponible, regla general que sostiene tanto la ética médica como el derecho. El homicidio y la ayuda al suicidio están sancionados expresamente en nuestro sistema jurídico, enfatizan. Por lo tanto, pretender legitimar la eutanasia y el suicidio asistido, además de involucrar a profesionales de la salud en su ejecución, contradice principios básicos de la ética médica y desnaturaliza la relación médico-paciente, que debe fundarse siempre en el cuidado por toda su vida. En ese marco, aclaran, rechazamos el empecinamiento terapéutico, ya que prolongar artificialmente la agonía del paciente es también una práctica contraria a la ética médica. Suspender tratamientos fútiles no constituye eutanasia. Así como llaman a respetar la decisión de un paciente de rechazar tratamientos no deseados, aun cuando ello anticipe la muerte, advierten que la diferencia esencial está en provocar directamente la muerte. El proyecto en discusión autoriza la eutanasia incluso en pacientes con enfermedades crónicas tratables, no terminales, confundiendo lo incurable con lo intratable, señala el comunicado, y añade, más aún desnaturaliza la relación médico-paciente al obligar al profesional a incluir el derecho al suicidio asistido y a la eutanasia al momento de informar un diagnóstico. Esto, advierten los decanos, transforma la comunicación con el paciente en un frío acto tecnocrático, despojado de humanidad. Por otra parte, indican que el proyecto impone la muerte como prestación sanitaria, calificando la eutanasia y el suicidio asistido como actos médicos, lo cual invierte la lógica y la ética de la profesión, ya que obliga al médico a que rechace esta práctica a justificar públicamente su objeción, mientras quienes la aceptan quedan fuera de todo escrutinio y control. Citando a la Asociación Médica Mundial AMM, desde las facultades se expresan categóricamente sobre este punto. Ningún médico debe ser obligado a participar ni a derivar a un paciente para estos fines. La verdadera compasión no mata. El auténtico cuidado se expresa en asegurar que nadie muera con dolor, en soledad o sin acompañamiento. Una sociedad justa y solidaria no ofrece la muerte como prestación de salud, sino cuidados paliativos, acompañamiento y alivio hasta el final de la vida. Sentencia. Ese es nuestro compromiso con los pacientes.
especialmente los más vulnerables, y también con la formación de nuestros estudiantes, afirman. Finalmente, los decanos de las facultades de medicina advierten sobre la inconveniencia de legislar este tema bajo presión en un contexto electoral, argumentando que la eutanasia y el suicidio asistido son decisiones irreversibles que afectan directamente la práctica de la medicina y que precisamente por ello exigen la mayor prudencia y responsabilidad. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de sus sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar al ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo,
y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, Dios es amor que se transforma en misericordia. Eso es lo que se desarrolla en la parábola del Evangelio de hoy. Sin embargo, los que se consideraban buenos y justos no aceptaban este anuncio de misericordia hacia los pecadores. ¿Cómo puede ser que Dios tenga tanta preocupación por quienes se habían alejado? Con esta parábola, Jesús revela su experiencia de Dios como Padre, un Padre que ama con igual medida tanto a su hijo mayor como al menor. La diferencia de este amor la impone la forma de reaccionar de los dos hijos. El mayor cree que ha hecho los méritos suficientes para ganarse todo el amor del Padre, porque no ha fallado en ninguno de sus mandatos y por tanto tiene que ser recompensado, mientras que la conducta del menor debe ser castigada. Lo escandaloso, lo incomprensible de la parábola es comprobar que el hijo menor es quien acapara el amor del Padre a pesar de todo lo que ha hecho al momento de su regreso. El hijo menor pensó en todo cómo presentarse, en las palabras de arrepentimiento que diría, pero el Padre no quiere escuchar nada de eso. Es tal la alegría de tenerlo de vuelta que el pecado queda atrás. El Padre solo quiere disfrutar de esa presencia y celebrar la fiesta que es la presencia de su Hijo. Así se alegra Dios cada vez que volvemos a Él. Es por eso que ya hace muchos años esta parábola no la llamamos como el Hijo Pródigo, sino más bien la del Padre Misericordioso. Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Padre amado, Padre amado. Cristo vives, aleluya. Somos pueblo redimido, aleluya. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor. Cristo vives, aleluya. Santo Espíritu, Santo Espíritu, úngenos y llénanos, oh Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Señor nuestro, te adoramos. Señor nuestro, te adoramos.
Carlo Acutis, la historia del primer santo millennial en la Iglesia Católica. Carlo Acutis, que vivió entre 1991 y 2006, fue un adolescente italiano apasionado por la informática y profundamente enamorado de la Eucaristía. Fue canonizado este pasado domingo en la Plaza de San Pedro por el Papa León XIV. Con apenas 15 años, Carlo partió a la casa del Padre, tras una leucemia fulminante. Sin embargo, su corta vida dejó una huella imborrable. Ayudó a los pobres, difundió la devoción de los milagros eucarísticos y ofreció sus sufrimientos por el Papa, por la Iglesia y por la conversión de sus pecadores. Hoy se convierte en el primer santo millennial de la Iglesia, un testimonio de que la santidad no depende de la edad, sino de un corazón que vive plenamente unido a Cristo. Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991, en el seno de una familia italiana. Fue bautizado pocos días después, el 18 de mayo, en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en la capital británica. En septiembre de ese mismo año, la familia regresó a Milán, donde Carlo creció y realizó sus estudios. Desde pequeño mostró un carácter alegre y generoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Un momento decisivo llegó el 16 de junio de 1998, cuando recibió la primera comunión con tan solo 7 años. Gracias a un permiso especial, desde entonces, según recuerda el Dicasterio para las Causas de los Santos, Carlo asistió a misa diariamente y pasaba largos momentos en adoración ante el Santísimo Sacramento. 3 años más tarde, el 24 de mayo de 2003, recibió el sacramento de la confirmación. A los 14 años, ingresó al Instituto León XIII, de los Padres Jesuitas en Milán, donde destacó tanto por sus estudios como por su servicio en la parroquia, enseñando catecismo a los niños y diseñando páginas web para iniciativas solidarias y religiosas. El corazón de la espiritualidad de Carlo fue la Eucaristía. Él mismo decía: "La Eucaristía es mi autopista al cielo". Para Carlo, participar en la Santa Misa y comulgar era el centro de cada jornada, incluso cuando los compromisos escolares lo impedían. Hacía comuniones espirituales. Su amor por Jesús en la hostia se tradujo en un proyecto único, la creación de una exposición internacional de milagros eucarísticos, recopilando más de 130 casos reconocidos por la Iglesia y presentados en una muestra digital que ha recorrido parroquias y diócesis del mundo. También tenía una profunda devoción mariana, rezaba diariamente el rosario y se consagró al Inmaculado Corazón de María. Como señala el autor Michelangelo M. Tiribili, en él, la modernidad y la actualidad se conjugaban perfectamente con una vida eucarística y mariana, que lo hicieron un muchacho muy especial, el que todos admiraban y amaban. El Dicasterio resume así su espiritualidad. En la existencia sencilla de Carlo, todo lo extraordinario se escondía en lo ordinario. Amaba el deporte, los amigos y los videojuegos, pero colocaba en primer lugar la amistad con Jesús. Esa lección marcó toda su vida y la convirtió en un testimonio luminoso para su generación. Aunque no estudió ingeniería informática, sus amigos y adultos lo consideraban un genio en el área. Se movía con naturalidad en la programación, el diseño web y la edición audiovisual, poniéndolo siempre al servicio de los demás. Con un estudiante universitario llegó a administrar la página web de su parroquia y desarrolló portales de voluntariado, además de usar su asignación para ayudar a pobres e inmigrantes. Como afirma el Dicasterio para las Causas de los Santos, Carlo fue un auténtico apóstol en todos los entornos que vivió: familia, escuela, deportes, viajes y juegos. Mostró que la santidad no es un estado reservado a unos pocos, sino un camino abierto para todos, incluso en la vida ordinaria. En octubre de 2006, con apenas 15 años, Carlo fue diagnosticado con leucemia fulminante tipo M3. Desde el inicio de la enfermedad ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, con la esperanza de ir directamente al cielo. En el hospital impresionó a médicos y enfermeras por su serenidad y fe. Murió el 12 de octubre de 2006, en Monza. Sus restos fueron trasladados a Asís, ciudad que tanto amaba, donde
hoy descansan en el santuario de Spogliazione. Su testimonio quedó resumido en una frase: estar siempre unido a Jesús. Ese es mi proyecto de vida. La fama de santidad de Carlo se extendió rápidamente. En 2013 se abrió su causa en Milán. Fue declarado venerable en 2018 y beato el 2020, tras el reconocimiento del milagro de la curación inexplicable de un niño en Brasil. El segundo milagro que abrió la puerta a su canonización fue la recuperación extraordinaria de una joven costarricense que sufrió un grave traumatismo craneal tras un accidente en 2022. La curación fue reconocida oficialmente por la Iglesia en 2024. El dicasterio subrayó al presentar el decreto final: la vida de Carlo muestra que la santidad no depende de la duración de los días, sino de la intensidad del amor. Su testimonio es un don para los jóvenes y para toda la Iglesia. Con su canonización, la Iglesia presenta a Carlo Acutis como un modelo de santidad juvenil y el patrono del mundo digital, un joven que enseñó que la fe puede vivirse con radicalidad en la vida ordinaria y que nuestra meta debe ser el infinito, no lo finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. San Carlo Acutis, patrono de la fertilidad. A medida que el mundo conoce más sobre el influencer de Dios, San Carlo Acutis, sus hermanos gemelos, quienes aparecieron el domingo en la misa de la canonización con Michelle, realizando la primera lectura, y Francesca, llevando las ofrendas al altar junto con su hermano y sus padres, han cautivado el corazón de millones. No es común presenciar a hermanos pequeños viviendo una historia así, ver cómo su propio hermano se convierte en santo. Y la historia de Francesca y Michelle pueden ser un milagro más que añadir a la vida del santo de los tenis. Cuando Carlo vivía era hijo único, aunque su madre deseaba con toda su fuerza tener más hijos. Mientras vivía, sus papás no lograban tener más hijos. Lo intentaron, no sucedió, así que fue hijo único. Relató recientemente Sabrina Ferrisi en EWTN Radio. Pero después de su muerte en 2006, su madre pensaba: bueno, no podemos tener hijos, quizás adoptemos. Y entonces ella y su esposo iniciaron todo el proceso de adopción, que en Italia suele tardar entre 4 y 5 años. Los Acutis estaban en este proceso cuando Carlo se le apareció a su madre en un sueño. Él le dijo: vas a ser madre otra vez. Y poco después de ese sueño descubrió que estaba embarazada, y luego supo que esperaba gemelos, recordó Ferrisi. Y en efecto, Antonia y su esposo Andrea recibieron a los gemelos precisamente 4 años después del día de la muerte de Carlo, el 12 de octubre de 2010. Antonia ya tenía más de 40 años cuando quedó embarazada, y según Ferrisi, quien ha conversado ampliamente con la madre del nuevo santo, ella lo llama un milagro concedido por gracia de Dios mediante la intercesión de su hijo. Así, este gamer apasionado del internet, que usó la tecnología para difundir la verdad de los milagros eucarísticos, podría abrir otro camino mediante sus oraciones para ayudar a tantas mujeres que luchan por concebir y a tantas familias que anhelan el don de la vida. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. Así cambió la religión en el mundo entre 2010 y 2020. Aunque el cristianismo se mantuvo como la religión global más grande de 2010 a 2020, el último estudio de Pew Research Center encontró que los seguidores del Islam superaron en crecimiento a todas las religiones del mundo durante esa década. El informe recientemente publicado, How the Global Religious Landscape Changed, desde el 2010 al 2020, lo cual significa cómo cambió el panorama religioso mundial de 2010 a 2020, incluye datos de más de 2.700 fuentes, entre ellas censos nacionales, encuestas demográficas y registros de población. Algunas de las estimaciones del informe provienen de datos del 2020, que no estuvieron disponibles hasta el 2024 debido a la pandemia del COVID-19, el cual retrasó los censos en al menos 65 países.
El informe abarcó 201 países, centrándose en 7 categorías religiosas: cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, judíos, personas que pertenecen a otras religiones menos conocidas y personas no afiliadas religiosamente. Según el informe, el número total de cristianos aumentó en 122 millones de 2010 a 2020, mientras que el número total de musulmanes creció en 327 millones, más que todas las demás religiones combinadas. La población cristiana mundial alcanzó los 2.300 millones en 2020, mientras que la población musulmana mundial llegó a los 2.000 millones. Aparte de los musulmanes, el único otro grupo que creció como porcentaje de la población mundial fue el de quienes se identifican como no religiosos, conocidos como nones. El informe describió este fenómeno como sorprendente, porque las personas no afiliadas religiosamente suelen ser mayores y tener tasas de fertilidad más bajas, lo que las pone en desventaja para el crecimiento poblacional. Sin embargo, a finales de 2020, los nones representaban el 24,2% de la población mundial, convirtiéndose en el tercer grupo más grande del estudio, después de cristianos y musulmanes. Según el informe, el abandono de la identidad religiosa después de haber sido criados como cristianos es la principal razón por la que las personas no afiliadas religiosamente superaron en crecimiento a las personas afiliadas religiosamente durante la década. Después del cristianismo, el budismo fue la segunda religión que más seguidores perdió debido al cambio religioso. Estados Unidos fue uno de los muchos países donde un gran porcentaje de su población cristiana se volvió no afiliada entre 2010 y 2020. Sin embargo, Pett señaló que los hallazgos desde 2020 indican que la disminución parece haberse estabilizado. En 2020, Estados Unidos tenía la segunda población más grande de personas no afiliadas religiosamente en el mundo después de China. En cuanto a la distribución nacional, el África subsahariana es ahora el hogar de la mayoría de los cristianos del mundo, con un 30,7% viviendo en la región en 2020. Esto representa un cambio respecto del 2010, cuando el 24,8% vivía en la África subsahariana y el 25,8%, la mayoría de los cristianos del mundo, vivía en Europa. El cambio se debió tanto al aumento natural de la población en el África subsahariana como a la desafiliación cristiana generalizada en Europa occidental, según el informe, que señala: este es un cambio geográfico importante desde principios del siglo XX, cuando los cristianos en el África subsahariana representaban el 1% de la población cristiana mundial y 2/3 de los cristianos vivían en Europa. De hecho, los cristianos experimentaron cambios sustanciales en más países que en cualquier otro grupo religioso, disminuyendo su proporción en la población en todos los países excepto uno, Mozambique, donde la proporción de cristianos aumentó en 5 puntos porcentuales. Las concentraciones regionales de judíos también cambiaron según el informe, con un 45,9% viviendo en la región de Medio Oriente, África del Norte y un 41% viviendo en América del Norte. En 2010, el mayor número de judíos vivía en América del Norte. El cambio se debió en gran parte al crecimiento de la población de Israel, que pasó de 5,8 millones a 6,8 millones a través de la migración y el aumento natural durante la década. Pocos países experimentaron cambios sustanciales en el porcentaje de musulmanes en sus poblaciones. Según el informe, a pesar de tener el mayor crecimiento poblacional global, esto se debe a que el crecimiento ocurrió en países donde los musulmanes ya eran el grupo religioso dominante. El crecimiento de la población islámica se atribuyó en gran medida a las altas tasas de fertilidad. Los hindúes fueron el cuarto grupo religioso más grande en 2020, creciendo alrededor del 12% de 2010 a 2020, con el crecimiento más notable en la región de Medio Oriente, África del Norte, donde aumentaron a 3,4
1,2 millones, un 62% más. Sin embargo, la mayoría de los hindúes sigue estando en la India y la religión se mantuvo estable en un 14,9% de la población mundial durante la década. De todas las religiones representadas en el informe, los budistas fueron el único grupo que experimentó un descenso mundial entre el 2010 y el 2020, con el número de budistas en el mundo disminuyendo un 5%, de 343 millones en 2010 a 324 millones en 2020. Esto se debió tanto a la desafiliación religiosa entre los budistas en Asia Oriental como a una tasa de natalidad relativamente baja entre los budistas que tienden a vivir en países con poblaciones más envejecidas, explicó el informe. Pew también examinó el crecimiento de personas que adhieren a otras religiones, incluyendo bahá'íes, jainistas, sintoístas, sikh, taoístas, wiccanos, zoroastrianos y otros. Pew estimó que el número de personas pertenecientes a esta categoría aumentó un 12%, de 154 millones a 172 millones en 2010 a 2020. Sin embargo, la población mundial creció aproximadamente al mismo ritmo, por lo que el porcentaje de adeptos a otras religiones se mantuvo estable, en torno al 2% de la población mundial. Área Educativa del Episcopado impugna ante la Contraloría el dictamen número 75 de la Superintendencia de Educación. El área de educación de la Conferencia Episcopal de Chile solicitó a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre la legalidad del dictamen número 75 de la Superintendencia de Educación del pasado 21 de julio del 2025. Dicho dictamen, a pretexto de interpretar la ley, estableció que los colegios con financiamiento compartido, FICOM, están impedidos de no renovar la matrícula de los estudiantes cuyos padres, madres o apoderados presentan morosidad por razones socioeconómicas. La nueva interpretación que equipara la no renovación de matrícula con la cancelación va más allá de la ley vigente y pone en riesgo la viabilidad de proyectos educativos que dependen del copago. En su presentación, la Conferencia Episcopal subraya que la medida excede las atribuciones de la superintendencia y crea obligaciones no contempladas en la legislación. En palabras de la impugnación, el dictamen número 75 constituye un actuar de la superintendencia que excede de las competencias que le otorga el artículo 49, letra M, de la Ley 20.529 de 2011. Y que causan perjuicios a múltiples establecimientos educacionales, aproximadamente 254, que tienen la categoría de escuela católica dentro del país. La impugnación sostiene además que el dictamen número 75 se dicta en contraposición a la ley y excede las facultades de la superintendencia porque no surge de un debido proceso, aplica normas fuera de su competencia, crea obligaciones nuevas sin base legal, interpreta la ley sin ceñirse a las normas legales establecidas y finalmente afecta directamente la libertad de enseñanza. Si bien el área de educación de la SEC reconoce la necesidad de proteger el derecho a la educación y comprende la compleja situación de muchas familias que enfrentan dificultades económicas, sostiene que este propósito no puede alcanzarse mediante interpretaciones administrativas que crean obligaciones nuevas no contempladas en normativa alguna y que ponen en riesgo la sostenibilidad de colegios particulares subvencionados. En esa línea se estima que la no renovación de matrícula no puede considerarse una sanción al estudiante, sino un mecanismo de resguardo de la viabilidad de proyectos educativos que buscan servir a toda la comunidad. Las razones por las cuales se determina no proceder con la renovación de matrículas, ante la falta de pago, están fundamentadas en la necesidad de resguardar la viabilidad financiera de los proyectos educativos y de las comunidades que dependen de ellos. Expone el documento impugnatorio, agregando que, asimismo, se mantiene el compromiso de brindar el acompañamiento y apoyo a las personas afectadas por tal situación, en todo momento, añadiendo que para ello también se cuenta con colegios sin copago.
En el texto se explica que de los 711 colegios afectados por la medida, 254 corresponden a escuelas católicas, es decir, cerca del 36% del total. En esa línea, debido a que la categoría de escuela católica se encuentra regulada en el Código de Derecho Canónico, lo que impone a la Iglesia deberes de representación ante estos establecimientos, reconocimiento que también existe en el derecho chileno en virtud del artículo 547 del Código Civil y la Ley 19.638 sobre organizaciones religiosas, es que el área educativa del Episcopado realiza esta solicitud a la Contraloría. Por tanto, el escrito firmado por el director de Educación de la SECH, Roberto Pavés, concluye solicitando que la Contraloría deje sin efecto el dictamen número 75, en resguardo del principio de legalidad y de la libertad de enseñanza, promoviendo un diálogo amplio que incluya a sostenedores, expertos y autoridades. Hermanos y hermanas, les compartimos las noticias e informaciones que nuestro semanario diocesano, el Amigo de la Familia, nos trae este domingo 14 de septiembre. En la página 1, celebración de fiestas patrias, los rostros de Chile, reflexión compuesta por el padre Marcos Bubinich Martinich. En la página 2, celebración de San Carlo Acutis, el santo millennial, en comunidad San Francisco de Asís, luego de su canonización por el Papa León XIV. Finalización de las festividades de Jesús Nazareno en Punta Arenas. Esta se marca el día jueves 4 de septiembre con el cambio de manto de la imagen. Torres del Paine inicia la celebración del mes de la patria, con una masiva y significativa liturgia. Además, compartiendo fe y formación en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Restauración y embellecimiento del templo parroquial de Cristo Obrero. En la página 3, una tarde de reflexión y oración en Fátima, entrega del Padre Nuestro a los niños y niñas de la catequesis de Primera Comunión. Celebración en la comunidad Dios Padre, con la celebración eucarística presidida por el Padre Cristóbal Emil Fork, sacerdote jesuita. Invitación a la celebración de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, próximo domingo 21 de septiembre a las 4 de la tarde en el Santuario de Jesús Nazareno. Primera promesas carmelitanas en la parroquia Santa Teresa de los Andes. Además, la invitación a la próxima Copa de la Fe, a realizarse el día 27 de septiembre, los días 4 y 11 de octubre. Memoria agradecida de la Iglesia Magallánica en la Pascua del Padre Obispo Alejandro Goich Carmelich. Formación bíblica entre los días 20 al 23 de octubre en la parroquia de Fátima, de 19:30 a 21 horas. El expositor será Monseñor Santiago Silva Retamales, obispo de Valdivia. Al cierre de la página 4, la invitación de nuestro obispo Óscar Blanco Martínez para que el próximo jueves 18 de septiembre vivamos juntos el Te Deum en la Iglesia Catedral a las 10 de la mañana. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 14 de septiembre, en el mes de la patria, les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que comienza, que es la semana del 18. Así que para que vayan y aprovechen a saludar también a sus amigos y familiares que están de onomástico. Hoy domingo 14, Santa Imelda. Mañana lunes 15, Nuestra Señora de Dolores. El martes 16, Cornelio y San Cipriano. El miércoles 17, San Roberto. El día jueves 18 de septiembre es las fiestas patrias y el día viernes el Día del Ejército. El sábado 20, Santa Amelia y el domingo 21, San Mateo. Hermanos y hermanas, ya lo diremos en los próximos domingos, pero la última celebración de septiembre es a la Virgen María, Virgen del Carmen, Día de la Oración por Chile. A ti, Virgen, a ti, Señora, a ti, Generala, a ti, Madre, nos dirigimos para pedirle que ayude a nuestro país, que piense en nuestro país, que nos permita a todos los que habitamos Chile que tengamos pan, respeto y alegría. Hermanos y hermanas, nos encontraremos el último domingo de septiembre en desfile público, en homenaje público, en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero, junto a la imagen de la Virgen del Carmen.
Hermanos y hermanas, que estén muy bien. Que tengamos unas hermosas celebraciones patrias, pero por sobre todo en familia, con cuidado, respetando nuestra vida y la de los demás. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.